les doy la bienvenida al segundo evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Tatiana Ayala y tengo el agrado de estar moderando este homenaje donde conversaremos sobre la vida de Benjamin Franklin. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes al pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales que con mucho esfuerzo y por interés del público se han incrementado en la actualidad en alrededor de 50 homenajes al año. El mundo asiste hacia el siglo XVIII en grandes y profundas transformaciones. La Ilustración se abre paso en materia cultural, dando lugar al nacimiento de los movimientos racionalista y humanista, así como al desarrollo de las libertades en el ámbito político. Luego de un fuerte expansionismo colonialista de los grandes imperios, las colonias americanas comienzan a cuestionar seriamente su posición y estatus en el mundo. Importantes revoluciones independentistas tendrán lugar en las siguientes décadas. En Inglaterra comienza a gestarse la Revolución Industrial, que cambiará por completo los estándares de vida en los grandes centros urbanos europeos, modificando lógicamente los hábitos de consumo en las personas. Grandes inventos como el telégrafo marcarán el rumbo de las próximas generaciones en materia científica y comunicacional. Estos últimos acontecimientos aceleraron notablemente el desarrollo de la economía a nivel mundial. En este mundo desplegó todo su talento Benjamin Franklin, hombre de ciencias y letras, político, diplomático, inventor, poeta, panfletista y filósofo. Entre algunas de sus notables actividades, fundó la primera fuerza policial de Filadelfia, el servicio de bomberos, la biblioteca y la Academia, futura Universidad de Pensilvania, y desarrolló una intensa actividad diplomática con Francia. En 1775 se involucró en la logística de la rebelión norteamericana, sirviendo en el Segundo Congreso Continental y formando en el año 1776 parte del comité encargado de redactar el acta de la Declaración de la Independencia. El día de hoy rendimos homenaje a uno de los próceres más importantes de la historia norteamericana y cuyo legado se ha expandido sin límites a todas las latitudes del mundo. Para este homenaje contamos con la participación de los siguientes disertantes: Edgardo Carvalho Sagula, abogado y director del Club de la Libertad; Martín Carranza Torres, abogado, procurador de Derecho y Ciencias Sociales, profesor y redactor de contenidos en la Universidad Siglo XXI. Fue consejero ante el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, candidato a consejero de la Magistratura Nacional por los Abogados del Interior. Fundó el Partido Liberal Republicano y fue candidato a legislador provincial por dicha agrupación. Con esto doy pase a Edgardo. Adelante. Bueno, gracias, Tatiana. En primer lugar, agradecer a la Fundación Club de la Libertad, a través de su presidente, Alberto Medina Méndez. También es un placer, es un honor compartir tribuna, compartir panel con el destacado jurista y político de la ciudad mediterránea de Córdoba. Me consta de sus quilates, de su sabiduría. Así que para mí es un placer, y además el homenajeado que nos toca, ¿no? Creo que es
algo que de alguna manera nos gratifica leer su vida, su obra, su participación en todo lo que ha sido, en lo multifacético que ha sido. Y puedo comenzar a decir que Benjamin Franklin no ha sido como otro pensador más que ha dejado un legado, una cosmovisión plasmado en libros de teorías, como tantos otros pensadores a quienes nosotros rendimos homenajes durante el año, pero sí ha dejado un legado muy importante en cada hecho, en cada obra, en aspectos absolutamente disímiles, en ciencias que no tenía el conocimiento suficiente, pero por su ingenio, su astucia, su habilidad, tenía éxito, y por eso es que eh, por ahí leí alguna vez que algunas personas tienen muchos dones, muchos talentos, pero sobre todo el don principal de usar esos dones, de saber usar esos talentos. Y este es el caso de Benjamin Franklin. No solo ha sido creador del pararrayos, de las teorías de la electricidad, de la estufa, Franklin, de los lentes bifocales, sino también ha sido el creador del ethos americano, de esa cultura americana que se forja en los valores del trabajo duro, del ahorro, digamos, de lo que es el trabajo comunitario, de lo que son los autogobiernos con límites, en donde se respeta los básicos derechos naturales de cada individuo. Esto se plasma, esto surge en una primera etapa, diría, como en su tránsito por lo que ha sido en su oficio de imprentero y de periodista, que ha desarrollado a muy temprana edad, tal es así que Franklin, dado que su padre carecía de dinero, no pudo terminar la instrucción mínima, se puso a trabajar con su padre, pero él tenía otros sueños, otras ambiciones, evidentemente ya movido por todo ese cúmulo de talento que tenía y que le causaban efervescencia. Fue a trabajar con su hermano James, que ha traído una imprenta de Inglaterra, y que ha puesto y que ha fundado su hermano el primer periódico liberal, y digo liberal porque ha sido el primer periódico en las colonias que no tenía ninguna autorización por parte de la corona británica, quien era la que mandaba en las 13 colonias. Allí Benjamin no solamente obró como en el oficio de imprentero, sino además comenzó a escribir poesía. Hay fuentes disímiles que algunos dicen que su hermano no lo permitía escribir, por eso es que a temprana edad escribió 14 cartas bajo seudónimos, de manera anónima, en donde narraba algún tipo digamos, de relato novelesco para ser publicadas, y ya en esos relatos novelescos dejaba de alguna manera evidenciada su clara convicción política sobre todo rechazo a todo gobierno tiránico e ilimitado. Posteriormente, bueno, su hermano es encarcelado, queda a cargo de la imprenta, pero él digamos, tampoco estaba convencido de esto. Va a Nueva York, tampoco Nueva York, y decide irse a lo que es Filadelfia, capital de la colonia de Pensilvania, en donde es una comunidad de cuáqueros ordenada. Él comienza, de algún modo, a trabajar de ese oficio de imprentero. Muy rápidamente ven sus dotes y lo envían a Inglaterra a formarse en ese oficio, en donde dicen que ahí ya tomó contacto con las ideas liberales imperantes en la colonia, a pesar de de ejercer el yugo sobre las colonias americanas,
estaban las ideas y entra en contacto con David Hume, con Adam Smith, lo cual van formando su bagaje intelectual, porque tenemos que recordar que hoy decíamos que abandonó a temprana edad la formación primaria. Entonces, fue un gran autodidacta, tal es así que él prefería ser vegetariano por una cuestión de que le permitía comprar libros, o sea, ahorraba para comprar libros y para formarse. No aprovechaba la ocasión, por ejemplo, estando en el mar, de estudiar los delfines. Era, digamos, fue algo extraordinario lo que Benjamín desarrolló a lo largo de su... Cuando regresa de esta, digamos, digamos, de este comisionado a Inglaterra para formarse en el rubro de la imprenta, junta mecenazgo como para arrancar con su propia imprenta. Le va bien, compra un periódico, la Gaceta de Pensilvania, y también, bueno, desarrolla múltiples, digamos, obras periodísticas, como no podía, como ya le pasó a su hermano James, en donde publicó ciertos artículos, ¿no?, que incomodaron al reino británico, por eso fue apresado. Acá también escribía, y lo que se destaca, y lo que se destacó, y fue uno de sus legados de escritos que hasta ahora se pueden conseguir, es el almanaque del pobre Richard, que él ha escrito bajo el seudónimo de Richard Sanders. Ha sido digamos, artículos en donde hablaba de astrología, de signos, del clima, del clima, del tiempo. Y esta obra, aunque cueste creer, ha sido la más popular en ese momento de las 13 colonias, después de la Biblia. Imagínense una autodidacta a lo que ha llegado hasta ahí. Pero no solo esto ocurre en la vida de Franklin. A los 40 años ya se estima que ha llegado a tener suficiente fortuna como para poder vivir de manera holgada, y se dedica a otros campos de la ciencia, incluso al estudio de la electricidad. Pero dado el prestigio que ha adquirido en su comunidad, en Filadelfia, rápidamente es electo como miembro de la Asamblea de Filadelfia, en donde desarrolla muchísimas iniciativas, hasta incluso nuevas maneras de establecer el barrido. De inmediato también es puesto a cargo de la dirección de correos, en donde desarrolla una gestión exitosa y muy eficiente, puesto que lo que hace es agilizar lo que es la comunicación postal, mejorando las vías, la frecuencia, y esto va, digamos, generando de algún modo la admiración por parte de la población. Es que es encomendado, acá no, en principio no se habla mucho, pero es encomendado en principio por el estado de Pensilvania, por la colonia de Pensilvania, para que vaya a Inglaterra nuevamente a, de algún modo, pedir que se le faculte a la colonia de Pensilvania para que pueda darle la facultad de cobrar impuestos sobre las tierras. Si bien no consigue, en esa misma estancia, recibe también el comisionado de otras colonias para que lleve una misión muy importante. Hasta ese momento, Franklin, como casi la mayoría de las colonias americanas, británicas, pero en el suelo americano, estaban de algún modo, digamos, sumisos
a lo que era la corona británica, Jorge III, pero luego de desarrollar esta tarea, y es muy conocido el alegato de Franklin ante la Cámara de los Comunes, alegato que ha sido muy convincente. Fíjense la astucia, la capacidad de convencimiento que tenía Franklin, que la Cámara de los Comunes, la corona británica, decide derogar el impuesto al timbre, que era muy impopular en las colonias americanas. Este logro emblemático por parte de Franklin ha demorado lo que es la guerra independentista, el emprendimiento independentista, por una cuestión muy esencial que le favoreció, digamos, este patear la pelota para adelante le sirvió a las colonias fortalecerse y pertrecharse, porque en el primer Congreso Continental, cuando se lo designa ya a Franklin, deciden formar un ejército que estaría al mando del general Washington. Pero eran milicias, digamos, artesanos, campesinos, que no sabían nada de estrategias de guerra, y Gran Bretaña tenía en suelo americano tropas entrenadas, por supuesto, profesionales en esa temática, en la guerra. Por lo tanto, se iniciaron inmediatamente conversaciones en la que también se lo comisiona a Franklin para convencer a Francia para que de algún modo le pudiera asistir en este emprendimiento independentista a los Estados americanos. Logra, primero, una ayuda silenciosa, digamos, in pectore por parte del monarca Luis XVI, y luego, un año después, logra lo que es el Tratado de Amistad entre Francia y España, en donde ya abiertamente Francia se pone a combatir en suelo, primero vía naval, vía terrestre y también vía naval, en suelo americano en contra de los ingleses. Cuando regresa, bueno, hay que decir que yo había dicho que Franklin, como muchos colonos, estaban persuadidos y le rendían respeto a la colonia británica, pero Franklin, estando en Inglaterra, se entera de la convulsión del clima de levantamiento, de este clima de ser independientes, tal vez promovido por los escritos de Thomas Paine que se distribuían en todas las colonias y que sirvió de chispa para que todas las 13 colonias en su conjunto decidieran ser independientes y separarse y cortar todo vínculo con la corona. Y ahí fue que, bueno, las primeras batallas que tiene o que se inicia la Revolución Norteamericana con la batalla de Lexington y Concord. Después, finalmente, también se le comisiona a Franklin, junto con Jefferson y Jay, el juez, digamos, el juez Jay, conversaciones que desembocarían en el Tratado de Paz y que pone fin a la revolución, digamos, a la guerra de América del Norte con la corona, digamos, inglesa. En este sentido, Franklin también tuvo una persuasión en esas negociaciones, y a su regreso, ya con cierta edad, se lo comisiona para la redacción de lo que es la Constitución de los Estados Unidos. Debo recordar que Franklin intervino en lo que fue la redacción de la Declaración de la Independencia de 1767, el 4 de julio, que digamos que es lo que se conmemora todos los años, el Día de la Independencia de Norteamérica. Él fue uno de los 5 que han redactado esa Declaración de la Independencia, lo que fue el documento inicial en donde las 13 colonias dijeron no queremos más
ser dependientes de la colonia. Nosotros tenemos nuestros propios gobiernos y asambleas en cada colonia, y por lo tanto queremos la libertad. También se sienta, junto con otros redactores, a redactar la Constitución americana, en donde Franklin y el resto de los padres fundadores, acá estamos ante otra invención más de Franklin, si queremos ponerlos en esos términos, usa influencias de sus amigos Hume, Adam Smith, de Voltaire, también estuvo muy cerca de la sociedad francesa, del pensamiento y de esa ebullición de pensamiento que también estaba en la sociedad francesa parisina en el momento en donde fue como diplomático plenipotenciario a realizar esas conversaciones, no solamente en busca de ayuda, sino también para poner fin a lo que es la Revolución Americana. Después de redactada la Constitución de Norteamérica, le depara otro desafío, que es que fuera aceptada de las 13 colonias, necesitaba, para que entre en vigencia, 9 colonias que la refrendaran. Y ahí se suscita el inconveniente de que muchas colonias más pequeñas querían igual representación que las otras colonias más grandes. Entonces, ahí se decide, también un poco empujado por Franklin, que se creara un órgano que se llamara, lo que es la Cámara de Representantes, que sería la Cámara de Diputados, electos de acuerdo a la densidad poblacional, la cantidad de población de cada colonia, y la Cámara de Senadores, que serían, digamos, la proporcionalidad de fuerzas, todas tendrían las mismas fuerzas de voz y voto en esa Cámara. También usó su persuasión y su don de razonar, cosa que le hacía imposible a su interlocutor no aceptar el argumento de Franklin, por la cual invitaba a la colonia a que refrende la Constitución norteamericana. Vale decir que Benjamin Franklin ha hecho múltiples, el tiempo es muy poco para referirse a la larga lista de cosas que ha hecho y que nos ha legado. Son cosas, hechos concretos, y una organización y una sociedad americana fundada en la laboriosidad, en la honestidad, en el ahorro, en la ayuda comunitaria. Ha creado una biblioteca, fruto de haber conocido en Londres las tertulias en los cafés. También imitó esa situación en Filadelfia, esto antes de desarrollar toda su gran su protagonismo como político en el nacimiento de la nueva nación, que sería Estados Unidos de Norteamérica. Imitó, emuló y también hizo, a modo de café, sus primeras reuniones, lo que desembocó en una biblioteca pública. Ha fundado lo que hoy es la Universidad de Pensilvania, estaciones de bomberos, de policía. La verdad, estamos ante un expositor no solamente de ideas, sino que de hechos, hechos que lo ha hecho realidad con su agudeza, con sus talentos, porque en nada, repito, no tenía formación profunda en ninguna de las ciencias, pero ha hecho lo que conocemos hoy, pasta de rana, ha inventado el anteojo multifocal, la estufa con menor consumo, o sea, una infinidad, el pararrayo, una infinidad de cuestiones, y sobre todo lo que es la organización política del pueblo americano, que es fundamental. Y también quiero destacar que él, al momento de la redacción de la Constitución norteamericana, ha tenido muy en cuenta lo que él había propuesto ya
en otras conversaciones, como por ejemplo el acuerdo franco-indio con nativos, esto es digamos, las colonias con los nativos del suelo americano. Esto pasó no solamente en Pensilvania, sino también en Nueva York, y esto también ha servido y se ha ideado en esos proyectos que fueron rechazados en su principio, un modelo de forma de gobierno o una forma de gobierno que ha sido hasta la fecha la más civilizada y que ha sido el primer constitucionalismo, por lo menos en lo que se trata el hemisferio americano. Así que creo que es fundamental, repito, no ha dejado tratados de teorías, digamos, de cómo deben ser los gobiernos, y también ha respetado mucho el gran legado de Montesquieu de la división de poderes. Esto tenía claro porque él, como dije, desde temprana edad detestaba todo gobierno tiránico e ilimitado. Él siempre consideró y creyó acertado el autogobierno con limitaciones constitucionales. Bueno, hasta aquí mi exposición. Espero que haya sido de utilidad. Vamos a seguir conversando sin duda luego de la exposición de Martín. Y bueno, Tatiana, por ahora, gracias. Bien, solo para recordarles a los oyentes que pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. En el final de las exposiciones se abrirá el conversatorio para que los oradores puedan responderlas. Invito a Martín Carranza, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Club de la Libertad. Brillante, Edgardo, como siempre, lo tuyo. Muchas gracias por esto. Bueno, tengo muy poco tiempo para decir muchas cosas, así que me he tomado el trabajo de escribir algo para no perder el tiempo, digamos, para no ir en improvisaciones y quedarme con algunas cosas en el tintero. A modo de introducción a esto, este pequeño homenaje se llama Benjamin Franklin, el primer americano, que es una de las definiciones que se le dio, una de las maneras en las que se le denominó. Pero para que nos ubiquemos en lo que vamos a hablar, hoy el mundo está dividido en dos culturas muy claras, digamos, una, la cultura musulmana, por decir de alguna manera, que tiene un atraso de varios siglos, y la otra, la visión posterior a la Ilustración. Hay que imaginarse la época de Franklin de una manera similar. Había dos modelos culturales, el modelo de la Ilustración, surgido de alguna manera de la Reforma, y el modelo de la Iglesia romana, con pleno auge y plena utilización en ese momento. Del Tribunal de la Santa Inquisición. Estos eran los modelos que había, y de algunos Estados Unidos y de la zona norte de América, un lugar rico y próspero, que contrasta con la pobreza de los que tuvimos las instituciones que venían de la Contrarreforma o del Tribunal de la Inquisición, para decirlo de manera práctica. Para resolver el problema del atraso musulmán, del atraso de las culturas árabes teocráticas, no necesitamos una reforma religiosa. Lo que necesita el Islam es una ilustración. No necesita un Lutero, no necesita un Zwingli, no necesita un Calvino, necesita un Newton, necesita un Descartes, necesita un Franklin. Este me parece que es el punto de división a partir del cual vamos a conversar hoy un poquito para aprovechar el homenaje a Franklin. Porque claramente Franklin personificó la Ilustración colonial, ¿no? Era el 15º hijo de un inmigrante puritano, autodidacta, erudito en la casa, en el laboratorio, en la biblioteca.
En el año 1727, este es un hito mucho más importante de lo que le dan los libros de historia, formó un club que se llamaba Junto, como el Club de la Libertad, digamos, que era para que hombres como él, comunes, no universitarios, se reunieran a intercambiar opiniones. 2 años más tarde comenzó a publicar en la Gaceta de Pensilvania y en 1731 creó la primera biblioteca de suscripción estadounidense. Eso fue seguido 12 años más tarde por otra nueva institución, la Sociedad Filosófica Americana. En 1749 se convirtió en el primer presidente de la Academia, la Escuela de Caridad y el Colegio de Filadelfia. Y hago esta mención específica a las que un poco Edgardo se refirió recién, porque me parece que son puntos también cruciales de la ideología o del legado moral, el legado moral de Franklin para la posteridad, que también es para mí hoy el tema principal de nuestra conversación. Porque estas ideas de la Ilustración personificada en Franklin representan algo mucho más importante que el diseño moral de las instituciones republicanas de la democracia más exitosa del mundo. Implican precisamente la diferencia entre estas y las instituciones de América del Sur, nacidas de la obediencia, la concentración del poder, el oscurantismo y la superstición. Franklin fue un personaje muy sociable. Al principio era feroz en los debates. Después, con el tiempo más maduro, utilizaba la conversación como forma de mejorar a los demás y de mejorarse a sí mismo. Llegó a ser un experto en estas cuestiones, a tal punto que escribió para ese grupo, las 24 formas de encarar las conversaciones constructivas. Tuvo una enorme habilidad, a lo que un poco ya se refirió también Edgardo hace un rato, en lo que fue la construcción de redes sociales, redes fraternas, de amigos, de negocios, científicas, etc. Y todas ellas terminan siendo una sola red riquísima que permitió no una, sino las 2 revoluciones, y tal vez las 2 revoluciones más importantes de la historia: la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Franklin tuvo esa línea que va desde ser contemporáneo de Newton a participar de manera bastante activa en ambas revoluciones, algo que muy pocos elegidos en la historia tienen, ¿no? En ese armado de redes sociales, cuando en 1763 viaja por primera vez a Europa, incrementa notablemente la cantidad de corresponsales no americanos que tiene en su red, pasa a tener más de 40. Y aunque nunca mantuvo correspondencia con su casi contemporáneo Voltaire, las visitas de Franklin a Europa aseguraron que se convirtiera en una parte plenamente integrada de la red de la Ilustración. Fue elegido miembro de la Royal Society, ¿no? Es la sociedad científica que generó la revolución industrial. No existiría la revolución industrial, no hubiera existido la revolución industrial sin la Royal Society, de la que participaron nada menos que Newton, Halley, Hooke y tantos otros, cuya norma, la norma de la academia, de la Royal Society, era el rechazo completo del principio de autoridad en materia científica, ¿no? Porque lo dice nadie, era el eslogan. No me importa quién los diga, venga y demuéstrelo. Esto es lo que funcionaba en el mundo en ese momento, a diferencia de lo que ocurría en América del Sur. Y también fue miembro de la Royal Society of Arts en 1756. Como estamos viendo, Franklin fue un distinto. Y fue muy diferente también a los otros padres fundadores, en varios aspectos relevantes, ¿no? Entre los padres fundadores hubo 3 generaciones. Todos los padres fundadores van a ver 3 generaciones, de los cuales obviamente Franklin era el mayor. Era considerablemente mayor que todos los demás. Nació en 1706, por lo tanto era 26 años mayor que Washington, 29 años mayor que Adams, 37 años mayor que Thomas Jefferson y 45 años mayor que James Madison. 2 generaciones lo separaban de James Madison. Mientras estaba en Londres, cuando era joven, Franklin podría haber conocido incluso a Newton y casi recibió este honor, lo cual era cronológicamente imposible para sus colegas más jóvenes. Fue el firmante más viejo de la independencia y el decano de los delegados a la Convención Constitucional. Franklin difería de Adams, Jefferson y Madison en que él no estudió en la universidad, como ellos, sino que terminó su educación formal, como bien dijo Edgardo, a los 10 años. Y ahí nomás empezó a trabajar a los 12.
como impresor junto a su hermano. Desde cualquier punto de vista, Franklin era un hombre bien educado en los campos de la ciencia, la cultura, la filosofía, la economía, la teoría política y la historia. Era igual y a menudo superior a sus colegas y amigos en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Él es la prueba, Franklin es la prueba, de que ser altamente culto, incluso erudito, no implica necesariamente educación formal, y mucho menos en el siglo XVIII, cuando los caballeros que asistían a la universidad a menudo aprendían muy poco. Franklin fue el único de los padres fundadores en firmar los 4 documentos principales que crearon la independencia de los Estados Unidos: la Declaración de la Independencia, el Tratado de la Alianza con los franceses, el Tratado de París y la Constitución de los Estados Unidos. Pero como les decía, hoy nos interesa destacar su legado moral. Y esta me parece que es la lección principal que hoy podemos dejar, el legado moral, que contrasta claramente con el legado oscurantista de la conquista del sur de América y que explica bastante claramente las razones por las cuales la sociedad estadounidense logró erigirse desde la nada en la sociedad más influyente del mundo, apenas 2 siglos después de que Franklin sembrara, junto a los demás padres fundadores, la semilla de la libertad en América. Es muy claro que Franklin no pretendía construir una ciudad de Dios, sino convivir en una sociedad de humanos, de hombres y mujeres libres que decidan responsablemente su propio destino, que construyan en los términos de la Constitución su propia felicidad. Franklin, esto también es un tema importante para contrastar con las sociedades americanas, con las sociedades del sur de América. Franklin no veía contradicción alguna entre individualismo y la construcción de una sociedad. Muy por el contrario. El compromiso con la comunidad era parte fundamental de sus acciones comerciales, fraternas, sociales y políticas. Erigir bibliotecas, siendo que su fuente principal de ingresos era la editorial, podía parecer una contradicción. Sin embargo, siendo la cultura y la ilustración de la mayor cantidad de ciudadanos la fuente principal de riqueza de la comunidad entera, no dudó en hacerlo. Necesitaba democratizar el conocimiento, no solo para combatir el oscurantismo, todavía vigente en gran parte de América y en América del Sur, sino que además era consciente, a largo plazo, que un pueblo más culto consumiría más libros. El sistema perfecto de cooperación individualista, progresista y liberal al que algún día los argentinos también deberíamos aspirar. Lideró la primera asociación de bomberos voluntarios, la construcción de hospitales y generó sistemas de seguros de vida que impacten en una sociedad más segura, más saludable, más feliz y con mayor perspectiva de futuro y trascendencia, aplicando también en esos casos los valores fundacionales de las sociedades prósperas. La primera logia de libres y aceptados masones de Filadelfia es contemporánea a Franklin, 1727, fraternidad a la que se dedicaría con excelencia y perfección. Si el progresismo tiene una medida, esa medida es la movilidad social ascendente. Y a esto se dedicó Franklin con fruición. Su enorme carisma y magnetismo lo ayudaría sin dudas en la tarea de convencer sobre la importancia de la tolerancia, ¿no? Y en particular, con gran influencia de Locke, la tolerancia religiosa. Siempre propuso firmemente la inconveniencia de adherir ciegamente a las ortodoxias religiosas. Ningún punto de la fe es más importante que la moral. Franklin prefería a un hereje virtuoso a un cristiano obediente. Y me parece que ahora viene el punto central, tanto de la ideología, de la fe, como del legado moral de Franklin. A los 15 años, según escribió en su autobiografía, se había convertido en un escéptico de la religión organizada, pero mantuvo sus dudas bajo control hasta que se topó con conferencias impresas que intentaban desacreditar el deísmo. Causaron un efecto en mí bastante contrario a lo que pretendían, dice Franklin, para que los argumentos de los deístas que fueron citados fueran refutados. Me pareció mucho más fuerte que las refutaciones. En resumen, pronto me convertí en un deísta completo. Su creencia deísta y sus convicciones laicas lo llevaron a apoyar firmemente la tolerancia religiosa y los valores puritanos que construyeron la prosperidad del pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. Educación, frugalidad, trabajo, templanza, caridad y la preocupación por la comunidad.
El deísmo es la doctrina que afirma la existencia de un Dios personal, creador del universo y primera causa del mundo, pero niega la providencia divina y la religión revelada. El deísmo, contrariamente a la creencia católica, rechaza el dogma de la providencia, de ese Dios proveedor y vengativo que aparece en la interpretación católica de la Biblia. El deísmo es la creencia de la era de la Ilustración. Afirma la existencia de un Dios creador que no tiene una participación continua en el mundo y los eventos dentro de él. Los deístas también promovieron la creencia de que la moralidad personal, la brújula moral de un individuo que conduce a buenas obras y acciones, es mucho más importante que las doctrinas estrictas de la Iglesia. Entonces, el deísmo, sin ser una iglesia oficial, fue sin duda la creencia religiosa de la Ilustración. Y prácticamente todos los líderes de la Ilustración sostuvieron la filosofía deísta. En Estados Unidos, Franklin, que pasó un tiempo considerable en Europa, afirmó y apoyó este punto de vista. Y en Europa, tal vez, el devastador terremoto de Lisboa de 1755, que mató a unas 60.000 personas, tuvo un efecto catalizador. Porque también el mismo año, en noviembre, Nueva York sufre otro terremoto, y en 1783, al sur de Italia, un terremoto mata a 35.000 personas. Voltaire, otro deísta, menciona el terremoto de Portugal en su novela Cándido, y en otros escritos utiliza este desastre para cuestionar la participación de un Dios en el funcionamiento diario del mundo. Pero yendo a la parte científica, en donde también descolló Franklin, podríamos decir que la ciencia se había puesto socialmente de moda. Muchos maestros se ganaban la vida con giras de conferencias populares. La ciencia de salón se convirtió en la nueva fascinación cuando los amigos se reunían para ver artefactos y fósiles gasearse con dióxido de nitrógeno o sentir el cosquilleo de generar una corriente eléctrica. Este interés por la ciencia provocó que el filósofo suizo Claude Adrien Helvetius escribiera en L'Esprit una propuesta de reestructuración del sistema universitario, específicamente para eliminar el control de la Iglesia en la educación y ponerla a disposición de todos, eliminar las lenguas muertas del plan de estudios y reemplazarlo con materias científicas y técnicas. Es que en esa época el universo newtoniano era tan regular, era un reloj. Esta era la manera en la que se interpretaba el mundo después de Newton, después de Descartes, después de Bacon. Muchos pensaban en el universo como una gran máquina mecánica terminada y puesta en marcha por Dios, por el Creador. Acá está una diferencia, ¿no? No es que Dios estaba presente, proveyendo todo el tiempo, sino que había puesto en marcha el mundo y el mundo funciona solo. Esto es el deísmo, de alguna manera. Y la ciencia estaba en el negocio de la predicción. Si uno conociera el estado actual de un sistema y las fuerzas que actúan sobre él, las leyes de movimiento de Newton le permitirían predecir su futuro. Esta idea fue ampliada por Pierre-Simon Laplace, que afirmaba que si uno pudiera medir la posición y la velocidad de cada átomo en el universo y pudiera calcular los resultados, entonces su posición futura podría conocerse para siempre. No distinguió entre los átomos en estrellas y planetas y los de una persona, por lo que todas las acciones de una persona fueron determinadas por la ley física hasta el final de los tiempos. Esto puso el universo en una especie de predestinación mecánica, lo que ya ha sido determinado al momento de la creación. Y si bien toda la ciencia posterior desmitifica, digamos, estos planteos, esta era la creencia principal en los tiempos de Franklin, y esta era la creencia principal en la época de la independencia americana. Entonces, en ese contexto, los descubrimientos sobre electricidad demostrados por el autodidacta Franklin, construyendo ese famoso barrilete, lo convirtieron en una verdadera celebridad mundial, más aún cuando carecía de educación universitaria formal. El legado moral de Franklin es fundamental para entender por qué las instituciones de los Estados Unidos de América generaron pueblos libres, prósperos, pacíficos, poderosos, con capital social, concordia y autoestima, mientras que las colonias españolas del sur de América fueron dependientes, pobres por pobristas, beligerantes, débiles, resentidas, improductivas e irresponsables. Entendamos esto, fue el iluminismo el que transformó al cometa Halley en un fenómeno natural perfectamente predecible,
para dejar de ser un castigo divino por los pecados de los hombres. Este detalle hizo que el poder omnímodo del oscurantismo pase a la gente de pie, sencillamente porque se le quitó al Papa la facultad de exorcizar cometas. Esto es lo que estaba pasando, esto es lo que la gente veía. Entonces Franklin, con su famoso barrilete, también hizo su aporte a esto, quitándole a los intermediarios de Dios la jurisdicción sobre los relámpagos. Le dio una explicación científica a algo que venía del cielo. Fue el iluminismo, el método científico, la razón y la comprobación científica la que permitió entender la Tierra mirando al cielo, sin la intermediación de la curia. Fue por la ciencia y la razón que se empoderó a los individuos racionales, en desmedro de los poderes absolutos, de los monarcas y de los sacerdotes. Esto es lo que estaba pasando en la época de Benjamin Franklin. La Revolución Gloriosa de Inglaterra de 1689, con su legado republicano, tolerante, humano, limitante del poder, es fruto también de una nueva manera de pensar el mundo, sin el miedo ancestral a la sotana y con confianza en el enorme potencial de los individuos humanos. El progresista Franklin nos enseña con su propia vida como testimonio que progresar es mejor que conservar, que el mérito de la acción humana es mejor que la resignación, que para ser amigo de los pobres no hay que ser amigo del poder, que las relaciones libres y voluntarias son moralmente superiores a las relaciones impuestas obligatoriamente por los poderosos, y que la libre competencia es mejor que los monopolios. Se atribuye a los calvinistas, a los puritanos, la creencia en la superioridad moral de la riqueza. Y obviamente este es un enorme contraste con la formación moral de las instituciones generadas a partir de la ideología pobrista de la Iglesia Católica. Para un puritano la riqueza es más que una virtud, es la prueba de que había sido elegido, porque el resultado de ser industrioso y llevar una vida austera trae como consecuencia ahorro, capital y el decidido beneficio para la comunidad. Mientras que en la visión católica lo virtuoso es la pobreza, que igualada a la humildad transforma a todos los creyentes en mendigos orgullosos, en esclavos, dependientes de lo que la providencia les conceda. La libertad de conciencia, la tolerancia religiosa y la libertad de prensa y de expresión no son otra cosa más que consecuencia de esa moral institucionalizada en la Declaración de la Independencia y en la Constitución de los Estados Unidos. Este es el legado moral de Franklin, el primer americano, el representante más genuino del iluminismo en toda América. A los miembros del Club Junto, del joven Benjamin Franklin, artesanos y comerciantes sin educación universitaria, que lograron introducirse como una especie de caballeros en la sociedad americana, en cada reunión se le preguntaba: ¿amas la verdad por amor a la verdad y te forzarás imparcialmente por encontrarla y comunicarla libremente a los demás? Se requería una respuesta afirmativa antes de que se le permitiera debatir científicamente. El legado moral de Franklin, además del ejemplo que es su propia vida como faro que ilumina a las generaciones que le siguieron, es el de haber construido los valores de una nación. A través de Franklin, a partir de Franklin, se construyeron los valores de los Estados Unidos de América. Franklin fue, como decíamos, el primer estadounidense, el que se sintió cómodo en otros entornos, trayendo consigo su identidad estadounidense, cuando viajó a Europa, pero sin dejar que eso le cegara a los atributos de la sociedad francesa y británica. Era un hombre de razón, más que de ideología, que creía en el mejoramiento de la humanidad a través del trabajo, la educación y la fe. Tal vez su identidad como el primer estadounidense se asemeja a su afinidad con su nación, presentando lo mejor que Estados Unidos tenía y continúa ofreciendo, basado en la esperanza de que en última instancia la bondad triunfará para que todos los hombres y mujeres creados iguales puedan vivir juntos en libertad y armonía. Y para terminar, como prueba de esa comunidad moral entre un pueblo y su mentor, en la década de 1780 Benjamin Franklin definió cuidadosamente 13 virtudes para ayudar a guiar a sus compatriotas en el mantenimiento de una república virtuosa. Su elección de 13 es reveladora, ya que escribió para los ciudadanos de las 13 nuevas repúblicas americanas. Y estas virtudes eran templanza, silencio, orden, resolución,
frugalidad, industria, sinceridad, justicia, moderación, limpieza, tranquilidad, castidad y humildad. Franklin nos deja mucho para aprender a los argentinos. Su carácter repelente a la arbitrariedad, al poder absoluto, a las tiranías y a las expoliaciones de los gobernantes. Nos deja las lecciones republicanas de un federalismo excepcional. Franklin no quería que las colonias americanas dejaran el yugo de los expolios reales para pasar a ser sometidas a la prisión de un poder centralizado hegemónico. Por eso los Estados Unidos tienen un sistema en que el poder central no puede ser superior a los poderes estaduales. Franklin nos deja las lecciones más importantes de la libertad, que implica responsabilidad. La responsabilidad de hacerse cargo de las decisiones propias. A partir del iluminismo, las decisiones son individuales, no colectivas. Por lo que las consecuencias de dichas acciones ya no son de Dios, de la comunidad, del gobierno, del demonio, de los otros, sino que tenemos que hacernos cargo de nuestro propio destino, actuando racionalmente. Desde el reverso de cada billete de $100, Franklin nos marca el camino y nos dice que la obediencia no es una virtud, sino un defecto, que se llama cobardía. Nos invita a abandonar la superstición, la superchería, el dogmatismo y el oscurantismo. Dejémonos inspirar por Franklin. Educación, frugalidad, trabajo, templanza, caridad y la preocupación por la comunidad. Muchas gracias. Gracias, Martín. Bien, para participar, todas las preguntas deben realizarse de forma escrita. Recordemos que este conversatorio, al no ser un debate, no se abrirán los micrófonos. Dicho esto, se apertura el conversatorio. Claro. No sé si estás leyendo, Tatiana, ¿querés que responda a una de las Ahorita preguntas? voy a comenzar en orden. A ver. Bueno, perfecto. La primera pregunta es, ¿qué pilares aporta Benjamin Franklin en defensa de la libertad del individuo? ¿Me dicen quién comienza? Si Martín o Edgardo. Cortito, sí. Hay que recordar que Benjamin Franklin es descendiente directo de su padre y su abuelo. Huyeron de Inglaterra justamente por la tiranía. No podían ejercer libremente, digamos, el culto que ellos eran protestantes y por lo tanto tuvieron que abandonar Inglaterra, y de algún modo también influyó lo que las ideas decididas de Hume y de Smith y también de Voltaire. Sin duda que esto fueron en materia política lo que lo llevó a Benjamin Franklin, como bien dijo Martín, mucho mayor que los otros redactores tanto de la Declaración de la Independencia como de la Constitución de Estados Unidos. Fueron los principios rectores, más que nada de un Estado lo suficientemente limitado por otros poderes, el equilibrio de los tres poderes como resguardo de la libertad individual. Naturalmente que esto, digamos, es lo que, por eso decía, arranca el constitucionalismo con la Constitución norteamericana, y que hay una pregunta ahí que ya de paso la respondo, que naturalmente los padres fundadores en sí han influido en quién fue de alguna manera el inspirador de nuestra Constitución de 1853, Juan Bautista Alberdi. No sé si particularmente Franklin, sino que toda la Constitución en sí, porque esa Constitución es la que, digamos, una de las constituciones modelos en su época de el gobierno limitado y del respeto de los derechos individuales. Voltaire tenía una frase que decía, no comparto, algo así, ¿no? No comparto tu opinión, pero daré mi vida para que sigas expresándote. Y también tenía otra
esto es ya una expresión de cuando era imprentero y periodista. Franklin decía que la libertad de palabra es un síntoma y un efecto de un buen gobierno. O sea, ahí está un poco ejemplificado lo que él pensaba en cuanto a las distintas libertades. Por eso es que posteriormente se agrega la Carta de Garantías en la Constitución estadounidense, justamente porque también era un reclamo de todas las colonias que estaban persuadidas de digamos, de esas ideas de libertad, de propiedad, derecho a la vida y a la búsqueda de la propia felicidad. No te garantizaba la felicidad, sino que te garantizaba que vos busques tu propia felicidad. Eso fue un paso determinante que, digamos, los pensadores ingleses y escoceses, Locke, Smith y Hume, han influido en estos personajes que tuvieron que llevar a cabo toda esta hazaña y dar un orden legal, constitucional a Estados Unidos, entre ellos Benjamin Franklin. Gracias, Edgardo. Para Martín. Martín, ¿cómo define conceptualmente Benjamin Franklin y filosóficamente a la libertad? Bueno, él tenía un concepto bastante original en cuanto a que la libertad debía ser igual para todos, ¿no? Es una porción dada a todos por igual. Y era un derecho por el solo hecho de haber nacido y por el solo hecho de ser humanos, digamos. La libertad en iguales proporciones para todos sería una de las definiciones de libertad para Franklin. Y a eso lo demuestra, porque creo que uno de los mayores legados de Franklin es darse cuenta de sus propios errores, ¿no? Este me parece que es el mayor legado, tal vez el mayor legado moral de Franklin, que habiendo tenido esclavos, fue un gran militante en contra de la esclavitud. Y hacía carne sus ideas, hacía carne sus creencias, hacía carne sus principios, y efectivamente, para otorgarle la misma porción de libertad a todos los hombres, no había ninguna posibilidad de que la esclavitud fuera aceptable moralmente. Así que me parece que a eso es lo que nos ha dejado con toda claridad, ¿no? Las mismas porciones, iguales porciones para todos los hombres de la misma libertad. Bien, hay una pregunta, si bien no se relaciona mucho, habla del iluminismo, no sé si Martín puede responderla, es respecto al iluminismo necesario en el islamismo, ¿cómo juega en eso la justificación de la violencia en el Islam? El profesor Cook, en la Universidad de Cambridge, experto en el Islam, sostiene que el Islam entiende al hombre como ser inexorablemente violento. Claro, ese es uno de los grandes problemas de la humanidad en este momento, ¿no? Yo empecé esta conversación planteando una analogía entre los dos mundos que se vivían en la época de Franklin, en la época de la Revolución Americana, respecto de lo que ocurre hoy, en donde el Islam mantiene todavía gobiernos teocráticos y por supuesto eso implica la prohibición del conocimiento. Entonces el iluminismo y todo lo que trajo la ciencia a partir de ese paso, que justo se da también en esa época, el paso de lo que se llamaba filosofía natural al concepto científico, al concepto de ciencia, ¿no? Esa ilustración que hizo que Europa se convierta institucionalmente en países poderosos, mientras los otros quedaban atrasados. Bueno, ha sido precisamente esa ilustración, ese iluminismo, ¿no? el que permitió los avances científicos, los avances militares, no tanto las creencias religiosas, que obviamente impactaban en la posibilidad de que se genere tecnología a partir del conocimiento, pero sobre todo esa posibilidad de generar conocimiento y el estado del arte, digamos,
al momento de la Revolución Americana. Esta pregunta es para ambos expositores. ¿Cuáles serían para nosotros hoy en día los aportes de Franklin hacia un adecuado sistema de coparticipación federal? ¿Qué podríamos aprender de él para aplicar en la política argentina tan extraviada hoy? Muy bien. ¿Me permitís, Edgardo? Tiro una piedra. Con Una gusto, primera. usted es un erudito en este tema. Este es el gran tema. Este es el gran tema de la Argentina en el momento. El federalismo americano es distinto al argentino. A eso nos tenemos que resignar, digamos. Hubo 13 repúblicas en Estados Unidos que generaron esa revolución. Eran 13 repúblicas independientes, cada una de las colonias eran 13 repúblicas independientes que se unieron para mantenerse independientes de la corona. Nuestro federalismo es distinto. El federalismo americano implica que ningún poder central puede ser superior al poder de cada uno de los estados. En el nuestro hay como una cesión, en el artículo 5 de la Constitución, hay una cesión de las facultades que podrían tener los estados hacia el gobierno nacional. Pero claramente, la coparticipación, por ejemplo, es una lesión al sistema federal que estableció Alberdi. Y que la Constitución del 94 en Argentina fulminó. El federalismo fue fulminado por la Constitución del 94. No solamente porque eliminó el colegio electoral, haciendo que los presidentes se elijan exclusivamente en la matanza, es decir, que todo el país tenga que trabajar unido para vencer a la matanza, a un barrio, a una localidad de la provincia de Buenos Aires, sino porque además eliminó la representación igualitaria que tiene en las provincias, en el Senado, Estados Unidos, donde todas las provincias valen lo mismo, y lo transformó, al poner 2 senadores por la mayoría y uno por la primera minoría, lo transformó en divisiones partidarias y no en provincias. Y porque precisamente estableció que todos los impuestos que le correspondían originalmente a las provincias los pasa a cobrar la nación y les reparte algunas migajas después de gastarse una buena parte a las provincias con un reparto completamente distinto al que la realidad indica. Para que tengamos claro este concepto, todavía no se sancionó la ley de coparticipación federal que establece la Constitución del 94. Llevamos 20 y pico de años. Y todavía no se sancionó esa ley. Pero además, en el momento en que se sancionó la Constitución del 94, la proporción era de 40 a 60, es decir, 40% recaudaban las provincias, 60% recaudaba la nación. Hoy esa proporción es 80-20 y extiende al 90-10. Es decir, que las provincias se han empobrecido, han eliminado y han perdido su capacidad financiera y se la han entregado al gobierno central. Así que claramente es uno de los grandes temas de la Argentina en el momento. Ricardo, Yo agregaría a la exposición de Martín, una excelente exposición, que para reformar este sistema de coparticipación que requieren el acuerdo de las 24 provincias, necesitamos un Franklin, y no lo tenemos. Un Franklin que persuada, que digamos, se comprometa de manera, digamos, desprendida de todo interés para poder igual, digamos, que todas las provincias tengan los mismos derechos que le correspondan de acuerdo a su recaudación, ir a un sistema de coparticipación diferente. Pero no se puede hacer porque hay intereses, digamos, estos intereses impiden que haya esa generosidad que lo destacaba a Franklin, porque Franklin fue un personaje muy generoso, tal vez así que no ha patentado ninguno de sus inventos. Bueno, imagínense ahora un Franklin hablando con las 24 jurisdicciones de Argentina. Gracias. Bien. Voy con la última pregunta y a la vez les voy a pedir a cada uno de ustedes una pequeña conclusión. Franklin mencionó o habló acerca de la evolución de la abolición de la esclavitud. Primero, Edgardo. Sí,
Franklin dijo que el sistema de la esclavitud era un sistema vil que iba en contra de los principios de la Revolución Americana. Si bien él tenía 2 esclavos, se vuelve uno de los pioneros en el, digamos, en agitar la bandera abolicionista en Estados Unidos. Yo agrego ahí un par de detalles. No solamente fue un gran militante contra la esclavitud, sino que todo lo que la esclavitud trajo aparejada para la unidad, una guerra de secesión y toda la construcción posterior, lo que se llama la era de la reconstrucción en Estados Unidos posterior a la guerra de secesión, también se resolvió con inspiración de esos valores y principios de los padres fundadores. Estados Unidos renace de sí misma después de esa tremenda guerra que fue la guerra civil, a partir de los mismos valores y principios, teniendo la esclavitud como centro y haciendo esa libertad igual para todos que Franklin había enseñado, una realidad a partir de las instituciones republicanas que se habían generado. Así que ahí hay otra proeza institucional de un país que, bueno, sigue dándole lecciones al mundo. Bien, a ver, aquí hay un comentario, una última, a ver, dice, para Edgardo, ¿no tenemos un Benjamin Franklin o no queremos tener un experto en impuestos? Iván Wernick, menciona a Iván Wernick, profesor distinguido en el MIT, está conceptuado como uno de los 6 mejores economistas del mundo y la máxima autoridad en temas impositivos. Leyéndolo a Franklin, uno se da cuenta de que evidentemente no lo tenemos. No es que no lo queremos, no lo tenemos. En una organización política actual en Argentina, en donde existen intereses absolutamente, digamos, contrarios a lo que son los derechos naturales del individuo, esa es la coparticipación. Yo creo que contraría los intereses naturales de los individuos, pero está de una manera, digamos, hecha por los constituyentes de 1994 de manera tal que resulta inexpugnable. Entonces, no es que no se quiere tener, sino yo creo que no hay una, en este momento, en el abanico de dirigentes, un Franklin que pueda no solamente persuadir, sino razonar juntos de manera tal que a su interlocutor no pueda contradecir el razonamiento que bien hizo Franklin, porque recuerdo, es lo que dije, después de redactar la Constitución se necesitaba de las 13 provincias, él acepta, digamos, que 9 colonias en sus asambleas locales refrenden la Constitución redactada para las 13 colonias. Y de eso se encargó Franklin. Tal vez, como decía Martín, por su edad y su experiencia. Pero esa es mi opinión para Alex, que no hay un Benjamín, no hay se nos fue un Maradona, digamos, ya se nos está yendo un Messi, digamos, para entender un poco el tema, son personajes con talentos que aparece de tanto en tanto, de tiempo en tiempo. Yo quiero coincidir, si me permiten, con Edgardo en este punto. No tenemos un Franklin, pero tenemos un Ricardo López Murphy que por lo menos sí puede marcar el faro y el camino que hay que seguir. Me parece que es lo más parecido que tenemos a Franklin en el tiempo actual. Por favor, Edgardo y Martín, les voy a pedir una conclusión. Comencemos con Edgardo y con Martín. Bueno, la conclusión mía es que no solamente Franklin deja un legado de hechos, no, repito, no hay un tratado de una cosmovisión acerca de, pero sí lo ha marcado con sus hechos, que ha cambiado al mundo de algún modo con esa nueva sociedad occidental que ha sido el faro y que han emulado otros países
como el nuestro. Y Franklin representa esas personas tocadas por esa varita mágica que son diferentes. Son diferentes porque él, teniendo una educación muy limitada, ha recibido el influjo y ha aceptado con humildad la sabiduría de todos los que han escrito una teoría, una cosmovisión y que hasta ahora lo leemos. Él ha aceptado y lo ha ejecutado. Creo que se resume, siguiendo el criterio de un autor del cual estoy leyendo, en eso que marca la evolución, digamos. Son pocas las personas que pueden marcar la evolución no solamente de una sociedad, sino han marcado la evolución de la sociedad occidental, que han visto en Norteamérica, en los Estados Unidos, una sociedad incipiente, como un modelo a seguir por la prosperidad y por el compromiso de cada uno de sus habitantes para con el trabajo, para con el respeto, digamos, al otro, y sobre todo un Estado con un poder limitado por otros poderes. Eso es la conclusión, y que Franklin ha sido todo eso, ha sido el pararrayo, ha sido la estufa, ha sido la Constitución de Estados Unidos, ha sido el éxito de la sociedad norteamericana. Gracias. Martín, adelante. Bueno, después de escucharlo, Edgardo, no me queda mucho para agregar. Me parece que todo lo que es el estudio de la historia, en especial reseñas de personajes como Franklin, no sirven tanto para imitarlos o para intentar tener personalidades iguales, sino para poner en contexto la situación, para poder mirar, para que sean como un faro, ¿no?, que ilumine un poco, sobre todo en épocas de oscuridad. La Argentina necesita mucho Franklin, el mundo necesita mucho Franklin en este momento, la Argentina en particular, pero no estamos ajenos a la situación, a lo que está ocurriendo en el mundo, que es suficientemente trágico como para que lo nuestro parezca hasta gracioso a veces. La historia sirve para eso, la historia sirve para detenernos un minuto, reflexionar sobre dónde estamos, ver lo que hicieron otros antes en situaciones a veces similares, a veces no tanto, pero sí seguramente tomarlos como ejemplo. Y me parece que Franklin lo que tiene, lo que nos ha dejado, es que vivió de la manera que él creía. Tuvo esa integridad que implica actuar de acuerdo a lo que uno cree y ser inflexible con aquellas cosas en las que no cree o aquellas cosas que repudia. Un hombre que participó de las dos revoluciones, de la Revolución Francesa de libertad, de igualdad y fraternidad, y de la Revolución Americana, que liberaba del yugo real, del absolutismo, del oscurantismo, a una nación entera. Me parece que se puede mirar eso como un ejemplo, como ¿no?, como alguien que señala el sol, en lugar de andarle mirando si tiene sucias o no las uñas, mirar hacia al camino que ellos marcaron. Para eso sirve la historia, para eso nos sirve Franklin, y por eso también es que estoy muy agradecido de haber podido participar hoy de este homenaje a uno de los grandes próceres de la humanidad. Ahora que hemos concluido tanto con las ponencias de nuestros oradores invitados y cerrado ya el conversatorio con nuestros asistentes, la Fundación Club de la Libertad reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación a Martín y a Edgardo. Por último, también quisiéramos extender el agradecimiento a Cátedra Alberdi y Fundación Cívico Republicanos, que han estado colaborando con nosotros. Damos por finalizado un nuevo evento y los invitamos al próximo homenaje, donde se conversará sobre el jurista, filósofo, político, empresario, abolicionista y anarquista individualista de origen estadounidense, Lysander Spooner, el día 28 de enero por esta misma plataforma a las 18 horas.